Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta sesión de clases. El día de hoy vamos a trabajar dinámicas de manejo de contingencia. Algo importante, cuando trabajamos manejo de contingencia, primera palabra, ¿qué es contingencia? Bueno, la parte de contingencia significa manipulación de las consecuencias que ocurren. Y si solo ocurre la conducta, fortalecer o debilitar este proceso de la conducta. Es el manejo de alguna dificultad, de alguna situación que sale de nuestras manos y que tenemos que atacar. Es encontrar alguna problemática, algún pero que podemos tener en un salón de clases, en un trabajo en equipo, en una situación individual o en alguna actividad. Entonces, para manejos de contingencias, saber controlar alguna problemática dentro de nuestro salón de clases. ¿Recuerdas cuando tus compañeros de la secundaria se pelearon? ¿Recuerdas cuando el maestro llegó, gritó y lo sacó del salón? Tal vez fue un manejo de contingencia, pero hay que buscar maneras atractivas para poder ejecutar una acción y que no salgamos raspados nosotros y que no se desate a mayores. Entonces, en esta situación necesitamos erradicar el problema, desaparecerlo y que no tengamos evidencia de que pueda surgir el día de mañana. Tenemos malas formas o malos ejemplos o malas experiencias de que erradicamos mal una dinámica o que empleamos mal una estrategia o que al final no pusimos la atención adecuada a algún problema. Y ese problema puede salir más después del salón de clases, en el patio escolar, en la calle, gritos, golpes, amenazas, acosos, bullying, muertes, en algún momento. Bueno, ¿qué es esto? El FASE. Para poder identificar el proceso del desarrollo de contingencias, bueno, tenemos que identificar cuál es el comportamiento que deseamos cambiar. Siempre nos vamos con comportamientos negativos. Queremos cambiar al alumno que grita, queremos cambiar a la bolita chismosa, queremos cambiar al alumno agresivo. Ya tenemos identificado el problema. Ok, ahora que ya tenemos identificado el problema, vamos a tener que medir y registrar el comportamiento, maestro, de todas las personas involucradas. Ojo, ¿cómo lo hacemos, maestros? Ok, en educación básica se trabaja a través de bitácoras. En educación media superior se trabaja a través de reglamentos de convivencia, conocidos como reportes de conducta. En educación básica ya no se manejan reportes de conducta, ni en secundaria. Todo es a través de un instrumento llamado bitácoras, en el cual se registran los comportamientos. Y en educación media superior, pues podemos implementar la cuestión de los reportes de conducta. ¿Te acuerdas que en algún momento te dieron tu carta de buena conducta o llegaste a tener conducta regular? Es eso, porque en algún momento se registraron acontecimientos negativos que el maestro tuvo que atacar. Espero que no haya sido de eso. Para que ya identificamos el problema y hacemos las bitácoras correspondientes, pues ahora vamos a la medición y el registro del comportamiento. En educación básica es fácil. Mandas traer al tutor. ¿Cierto o falso? El tutor es el que da el reglazo en la mesa para que la conducta se regule. Sin embargo, ¿cómo podemos ampliar esto en la universidad? ¿Cómo podemos aplicar esto en un trabajo laboral, en una empresa? Pues bueno, a través de sus registros hacemos que la persona mida las limitancias, mida su comportamiento, porque al final va a tener se me fue la palabra, va a tener una respuesta negativa, va a tener una consecuencia, va a tener una consecuencia en el cual esa consecuencia o puede ser una baja institucional, o puede ser un cambio de grupo, o puede ser un aislamiento de unos días, que los mandamos ahora a su casa, que ahora se le llaman aislamientos, o que al final en una empresa puede ser por correrte del trabajo. Entonces es aquí donde estamos midiendo y evaluando su comportamiento, maestro. Ya que evaluamos ese comportamiento, ahora
vamos a ver la formulación de contingencias. ¿Qué es la formulación, maestros? Ya que estás almacenando reportes, viene la pregunta importante. ¿Y usted qué está haciendo? En algún momento, como maestro, pues no puedes tener toda tu bitácora llena. Necesitas buscar estrategias. Necesitas buscar reforzamientos. Necesitas buscar situaciones agradables para poder erradicar ese problema. Esas estrategias son ver cuál es su fenómeno principal o ver cuál es el problema principal, atacarlo a través de dinámicas, estrategias, juegos, ejercicios, actividades para que podamos mejorar esa conducta negativa. Importante, la palabra clave. ¿Qué está haciendo usted, maestro, gerente, jefe, RH, para que la persona cambie y limite su conducta y su comportamiento? Si te das cuenta, el trabajar una contingencia es actuar de manera inmediata. Porque si tú entras a un salón de clases y se están golpeando, tienes que hacer de inmediato una acción. 1, separarlo. 2, hacer el reporte. 3, hacer las observaciones. 4, tal vez llamar al tutor. 5, buscar estrategias para que no vuelva a suceder. Si es en una empresa y se están golpeando, ok, 1, llamar a seguridad. 2, controlar la situación. 3, opiniones de ambas partes. 4, buscar una estrategia para que no se vuelva a suscitar esa cuestión. Importante, maestro. Bueno, ya que tienes las estrategias, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a arreglar el ambiente. Vamos a identificar que cuando hay una tensión importante por el problema, tenemos que controlar esa tensión. Porque si es una conducta negativa y tiene un grupo importante que lo está alertando, que está animando, que está fortaleciendo esa conducta negativa, pues entonces tenemos que erradicar bajando la tensión. Si es en la escuela hay que bajar la tensión con los alumnos. Si es en un proceso laboral hay que bajar la tensión con la gente adulta. Porque se alebrestan, se activan, se ponen de autodefensas. Entonces vamos a indicar qué podemos hacer, maestros. Para eso, dice aquí, informar al alumno y mantener el programa de reforzamiento y moldeamiento de conducta. Como te lo mencioné, hay que decirle al alumno los pro y los contra de tener una mala influencia, de tener una mala conducta y de que tenemos una contingencia en conducta. ¿Cierto? Entonces, en esta situación, ya que lo estás trabajando, lo estás adecuando, entonces tienes que decirle al alumno por qué lo estás actuando. ¿Por qué quieres que maneje su control de emociones? O le estás diciendo a la persona de la empresa por qué quieres que maneje su conducta. Porque al final va a tener una consecuencia negativa. Porque al final estás provocando tensiones en los grupos. Porque al final estás haciendo que las personas no puedan controlar sus iras, sus enojos. Y para ello, llegar a la evaluación final, medir el comportamiento deseado y lograr que las personas cambien. Ojo, pero tenemos que hacer que la persona quiera cambiar. Con la cuestión anterior, leyéndole la cartilla 20 veces. Eso es importante. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo eras en la escuela? ¿Cómo eres en la empresa? ¿Te calientas como chinampina o te relajas? Lo haces pasivamente y haces que todo funcione de manera tranquila para que el ambiente sea positivo. Formas para el manejo de las contingencias. Ok. Primer punto o primera dinámica, modelamiento. En el modelamiento hacemos un reforzamiento de las conductas similares a la que se tuvo que tener. Hacemos el ejemplo. Hacemos que si todos estamos enojados, ¿qué puede llegar a pasar? El aprendizaje es a través por observación de imitación. El ver cómo la persona que hizo la contingencia vea su realidad a través de otras personas. Que las personas que están atrás le den ejemplos de cómo se sienten los de atrás. Cómo es que él se comporta
El modelamiento es la imitación del modelo que tenemos erróneo. Número 2. Tiempo fuera. El maestro hace una pausa general y vamos a eliminar esas conductas negativas mediante factores negativos y positivos. El tiempo fuera es, ¿te acuerdas cuando el maestro te sacó del salón? Ese es un tiempo fuera. ¿Te acuerdas cuando el maestro se quedaba callado y esperaba que bajara la atención del grupo y que todos estaban gritando y después cayeran? Ese es un tiempo fuera. Entonces, primer punto, si tú sacas del salón, después tienes que dar la justificación del por qué. Porque entonces estás violando un derecho, estás violando su integridad, estás excluyendo. Y no podemos excluir todo el tiempo. Tenemos que hacer que se bajen esas tensiones. El tiempo fuera es lo más práctico y rápido que podemos hacer como maestros, ¿cierto? En algún momento yo era muy platicador. Y el tiempo fuera de la maestra en ese entonces me dijo, Ponce. Y yo así como, pum, dígame, un favor, así sería. Cierra la puerta por fuera. Te quedas pensando. Me paré, abrí la puerta, la cerré y ese fue mi tiempo fuera. Después la maestra salió, me dijo que le bajara la conducta del platicador y regresábamos a la actualidad. Regresamos y ese fue el tiempo fuera de la maestra. Casi lo aplico regularmente cuando digo, hey, ciérrame la puerta por fuera, de verdad. Pero ojo, importante, hacer que las personas conozcan por qué la sacaste. Hacer que las personas se le baje se le baje el enojo y pueda sacarlo adelante. Siguiente, contratos de contingencia. ¿Qué son esos contratos? Los acuerdos de convivencia, maestro. En estos acuerdos de convivencia, en el cual ya los firmó el alumno, ya los firmó el padre de familia, ya los firmó el profesor, o en su caso, los contratos laborales. En el contrato laboral vienen reglas, vienen normativas, vienen indicaciones y tienes que recordarle al alumno y la persona que firmó qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Todos van a tener un derecho, sin embargo, el deber es el cómo se comporta en esta cuestión, porque al final, en ese punto les tienes que especificar, como lo dice abajo, lo que debe lograr. En las empresas que debe lograr su chamba, nada más, no es una zona de rines, no es una zona de pelea. En el alumno le tienes que recordar que tiene que sacar un documento, tiene que mejorar su calificación a través de sus acuerdos. Y algo importante, retiradas de atención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ignorar al niño, ignorar a la persona. Dirían en mi casa, ignorar al loco y se enoja más y se tiene que acomodar. Cada loco con su tema, sí, pero aquí, ojo, no elimina por completo el problema, porque en ocasiones se agranda. Entonces, ya que lo retiraste, ya que lo aislaste, ok, vamos a identificar que conozca esos errores, vamos a identificar que conozca lo negativo que hizo y lo que necesita para volverlo a acomodar en el grupo. Vamos a hacer que la persona lo que hizo pueda identificar que necesita un aislamiento de 5 minutos para poder controlar su enojo. Importante. Creo que es la más práctica, la que acabo de mencionar, el aislamiento, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente técnica, la economía de fichas. Algo importante, estimulación. Aquí vamos a identificar conductas y vamos a elegir un fichero. Aquí el ejemplo es el fichero de emociones. Y vamos a especificar las condiciones del canje. Si tu ficha es negativa, pues no hay un premio. Si tu ficha es positiva, pues hay una recompensa. Estamos estimulando la conducta del alumno. Si tú lo ves de manera laboral, es a un reporte negativo de trabajo o a un reporte negativo de conducta, pues un proceso negativo de economía, el pago. Incentivos positivos por tu conducta. Entonces, si yo hablo de la economía de fichas, lo puedo hacer con el alumno a través de emociones y que el acumular tantas fichas
pierde el derecho a recreo. Ejemplo, acumular tantas fichas pierde el trabajar con un libro. Para el adulto, la economía de fichas es tu mala conducta, pierde economía en tu paga. Algo difícil, pero sí es uno de los más adecuados conductas, procesos conductuales donde el alumno se cuadra, porque ya estamos manejando consecuencias graves, ¿cierto? La otra, la bonita, la regla de la abuela o la regla de los abuelos. Es una actividad donde permite que el alumno realice un comportamiento más atractivo. Aquí es hablarlo pacíficamente, sin regañar, sin darle consecuencias, sin decirle lo que puede pasar. Entonces aquí es apapacharlo, aquí es mimarlo. En los niños funciona, pero ¿cómo le haces con un adulto? Escuchándolo, porque los adultos tenemos el problema aquí arriba y en ocasiones se desborda ese problema. Y entonces, platicando, hablando, identificando esas partes, me va a permitir hablar de la regla de los abuelos. Aquí es conversar, platicar pacíficamente. ¿Qué maestro en algún momento hacía esta técnica? Te hablaba bonito, te apapachaba, te decía, tú te sentías cómodo, le decías el error, le decías la problemática y le decías, sí voy a cambiar, sí voy a mejorar. ¿En qué momento pasó eso? Bonito, apapachable. Y tenemos unos ejemplos. Te lo voy a leer rápido. Un ejemplo práctico sobre la aplicación efectiva del sistema de las fichas en niños de 9 a 12 años es aquel donde se refuerzan objetivos, son establecidos o son premios grandes, como por ejemplo una bicicleta, un videojuego, pero divididos por piezas. Ojo, ¿te portas bien? Hoy te entrego el control. ¿Te portas bien? Mañana te entrego la consola. ¿Te portas bien? Mañana te entrego el disco. ¿Vale? De tal manera que para conseguir la bicicleta o la consola hay que ir reuniendo fichas que correspondan a las partes de la bici o de la consola, según el sistema de fichas tradicional. Así se mantiene la motivación y alerta del niño, no pierde de vista su meta y la consecuencia de su objetivo final se mantiene, pero a largo plazo, el tiempo que se refuerza la conducta positiva por cada acción recorre a conseguirse. Si te das cuenta es darle poco a poquito el premio. Aquí en estas partes de trabajar de contingencia, realmente sí es un proceso conductual, donde vamos a condicionar las formas de la persona. Vamos a condicionar el trabajo de la persona. Vamos a condicionar lo que queremos que logre. Se ve mal, pero al final de cuentas, siempre cuando hay una conducta negativa, tenemos que ejecutar normas y reglas. Y al ejecutar normas y reglas, pues llegamos a un conductismo, ¿cierto? Un estímulo y una respuesta. Un comentario, dice aquí para cerrar. Es administrar la presencia o el retiro tanto de recompensas como de castigos. Puede ser mediante formas de la economía de las fichas, de diferentes contratos, el modelamiento, la regla del abuelo y entre otros. Cuando no se toma en cuenta la conducta, ojo, el proceso es diferente, porque cada quien hace lo que quiere. Entonces, para dar una enseñanza, para dar un logro, para dar una meta, necesitamos trabajar conductas. Para ello es importante adecuar mi plan de estudios, mi plan de trabajo, mi objetivo empresarial al trabajo en equipo. Creo que lo vimos la clase anterior. El trabajo en equipo me va a permitir saber lo que está haciendo. Sin embargo, pues tenemos que condicionarlo, desafortunadamente. Y el condicionarlo es esto, llevar algo positivo, porque sí vamos a tener contingencias, porque sí en algún momento se van a llevar mal. Sí, porque en algún momento no van a controlar emociones. ¿Quién tiene que guiar eso? Tu maestro, nada más que tú. Entonces, importante, cuando trabajamos sistema de contingencias, pues estamos hablando de hacer un control de conductas, un control de emociones. Difícil, sí, pero hay que saber actuar cuando tenemos una contingencia.
Espero tengamos bien identificado el tema. Cualquier duda y cuestión, estamos a la orden de manera particular en el grupo y nos vemos la próxima clase. Suerte y hasta la próxima.